Buenos días, soy Álvaro de Amina, Academia Micológica de Navarra. Bueno, pues hoy os voy a hablar de una especie que de por sí podría uno pensar que no presenta demasiado interés como seta, porque es una seta que, bueno, como también sé que me lo vais a preguntar, porque me lo preguntáis siempre, a ver si es comestible o no es comestible, pues es de estas que es comestible de baja calidad y encima solo cuando es joven. Cuando la seta ya es un poquito madura, ya no es comestible porque se vuelve extremadamente coriácea. Recordad que eso significa de textura similar al cuero, por lo tanto dura, correosa, ¿no? Entonces desagradable al paladar. Bueno, la seta se llama Lentinus tigrinus. Lentinus tigrinus. ¿Y qué tiene de importante y de especial esta seta como para que me haya apetecido hoy seleccionar esta seta para hablaros de ella? Pues tiene una cuestión desde el punto de vista taxonómico que la hace súper interesante. Y es lo siguiente. A ver, durante siglos, bueno, siglos tampoco, pero de los últimos 100 años hasta los años 90, más o menos 100 años atrás, cuando ya han aparecido fries, han aparecido ya investigadores que han empezado a separar los hongos de las plantas y ya se establece el reino fungi y se aplican criterios taxonómicos de familia, filo, orden, etcétera, pues ha habido como agaricales, que se les llamaba agaricales a todos los que tenían láminas o a la inmensa mayoría de los que tenían láminas. Bueno, esto no sería correcto en el sentido estricto, existen algunas excepciones, pero era así como se utilizaba esta palabra. Y luego estaban los afiloforales, que era una especie de cajón desastre, es decir, todos los que no tenían láminas iban a ese cajón, a afiloforales. Tanto si tenían poros, como si tenían tubos, como si tenían pliegues, como si tenían aguijones, como los ignum, etcétera, ¿no? Bien, llegan los años 90 y llega el ADN, aparece la secuenciación de ADN y entonces, claro, empiezan a gritar las setas, ¿no? Algunas a mostrarse mucho más emparentadas genéticamente, evolutivamente, mucho más emparentadas, por ejemplo, a lo mejor una seta que estaba clasificada como agarical, como es el caso de Lentinus tigrinus, porque tiene láminas, pues resulta que es descendiente directa y totalmente emparentada genéticamente hablando con los Polyporus, ¿no? con los poliporales, y nada que ver con el resto de los agaricales, con las amanitas o con las rúsulas o con otro tipo de setas con láminas, ¿no? Entonces empieza a ocurrir esto también. Algunas setas con láminas son más relacionadas genéticamente con setas de poros que entre sí. Algunas setas que no tienen ningún tipo de láminas resulta que sí que son consecuencia de evolución genética de otro tipo de setas de láminas, y entonces salta por los aires ese concepto que todavía se sigue utilizando, el concepto de afiloforales, pero es ya un término que está bastante en desuso. Ahora ya han aparecido otros órdenes que se llaman, pues eso, los poliporales, los cantarellales, los rusulales, etcétera, ¿no? Son diferentes órdenes. ¿Estaban equivocados los micólogos de anteriores a los años 90? No, no estaban equivocados. Habían hecho lo que habían podido con las herramientas que tenían en ese momento, ¿no? Entonces bastante hicieron. Lo que pasa es que aparecen herramientas nuevas y esto, ¿qué es lo que va haciendo? Esto va puliendo y va clasificando de una manera mejor. También hay mucha gente, que esto lo he visto en los comentarios a veces, ¿no? Cuando he explicado esta seta que antes se llamaba así, ahora se llama de esta otra manera, le han cambiado el nombre, el género, gente que se enfada con esto, ¿no? Que es ¿por qué le tienen que cambiar el nombre? Parece como que es el capricho de 4 burócratas. No, no es así, no es así. Al final hay que afinar lo máximo posible, lo máximo. Entonces, si hemos llegado a descifrar el código genético y vemos que evolutivamente esta seta desciende de esta y por lo tanto está emparentada con esta y no con aquella, pues habrá que cambiarle el nombre y ponerla en su sitio correcto. Aunque eso nos fastidie porque ya nos habíamos aprendido el otro nombre, porque hay que retocar un montón de libros, de escritos, de tratados que hay por ahí, pero bueno, es al final lo que hay que hacer porque la taxonomía lo que tiene que hacer es afinar al máximo posible para que diciendo el nombre de una seta o diciendo su árbol taxonómico completo, pues esté lo más afinado y lo más ajustado a la realidad que pueda ser, ¿no? Y que se sepa exactamente de qué seta proviene pues para cualquier tipo de investigación, de trabajo que se haga después, etcétera, ¿no? Pues hay que tener las cosas bien clasificadas. Bien, la naturaleza, esto es una curiosidad también, la naturaleza ha llegado
a evolucionar hacia las láminas de limenio por caminos diferentes. Esto se ha dado, por ejemplo, también en las alas de los pájaros, ¿no? La naturaleza ha evolucionado en pájaros creándoles alas, pero también en algún mamífero, como es el caso del murciélago, por ejemplo, ¿no? Creándole también alas. Entonces veis que ha llegado a la misma conclusión por dos caminos distintos, es decir, que la naturaleza es como si dijéramos ha tenido una buena idea. ¿Y por qué en las setas ha evolucionado hasta láminas de dos maneras distintas? Es decir, en dos ocasiones se ha encontrado con eso y le ha parecido una buena idea a la naturaleza. Pues porque las láminas, por un lado, aumentan un montón la superficie del limenio y por lo tanto permiten una mayor esporulación y como consecuencia pues un éxito biológico reproductivo muy superior. Esto, por ejemplo, lo podemos comprobar con los radiadores. Nosotros, cuando ponemos en una casa unos radiadores, al final el radiador por dentro es un tubo de agua caliente que lo que va haciendo es liberar ese calor hacia la habitación. ¿Y qué hay dentro del radiador? Pues ese tubo haciendo espirales y espirales y yendo por un sitio y por otro, haciendo como una especie de laberintos, ¿no? Haciendo láminas, ¿no? Para aumentar un montón la superficie y que entonces haya mucho más recorrido. Por lo tanto, ese agua caliente que está pasando a través de ese tubo libere mucho más calor en la habitación en la que queremos calentar, ¿no? Pues la naturaleza ha hecho un poco lo mismo con las láminas en las setas. Y también entre las láminas se generan pequeñas corrientes de aire y eso también permite aumentar el nivel de dispersión. Bueno, pues esta que tenéis en la imagen, este Lentinus tigrinus, concretamente lo localicé y lo fotografié en la ribera del río Irati a su paso por Lumbier. Es una seta que es saprófita, es decir, se alimenta de lignina, de madera muerta, es saprófita y es típica de riberas de ríos, es decir, de chopos, de olmos, de sauces, es decir, de todo ese tipo de árboles frondosos que suelen darse en las riberas de los ríos. Entonces, si os acercáis a las riberas de los ríos, prácticamente la podéis tener todo el año, aunque tiene picos de mayor abundancia en primavera y en otoño, pero también aparece en invierno porque al final el sustrato sobre el que vive y del que se alimenta es un sustrato estable, que es la madera, ¿no? No es una seta que se alimente de los excrementos del ganado, que entonces el ganado solo sale a pastar en tal época o este tipo de cosas que pueden ser más estacionales, sino que esta seta, al depender de la madera húmeda, pues la tiene todo el año, entonces, bueno, pues fructifica durante todo el año. Así que nada, espero que os haya gustado este tema, quizá un poco friki, toda la parte taxonómica, pero también es parte del juego, ¿no? Así que muy agradecido por haber visto el vídeo hasta el final. Muchísimas gracias, como siempre, y recordad que para evitar una intoxicación, el mejor método siempre es una buena formación.